El sol de Andalucía caía implacable sobre los tejados de Ronda, esa pequeña ciudad encaramada en lo alto de un desfiladero que parecía desafiar la gravedad misma. Entre sus calles empedradas y sus casas blancas, una niña llamada Carmen había nacido en circunstancias trágicas. Su madre, Sofía, había fallecido durante el parto, dejando a Miguel, un carpintero humilde pero de corazón noble, con una hija que descubrió no podía mover sus piernas. «Mi pequeña guerrera», le susurraba Miguel mientras trabajaba hasta altas horas de la madrugada, dando forma a una silla de ruedas artesanal con maderas nobles y ruedas de bicicleta. Sus manos ásperas, acostumbradas a dar vida a la madera, ahora creaban el vehículo que daría libertad a su hija. «Nunca agaches la cabeza ante nadie, Carmen. Tu valor no está en tus piernas, sino en tu corazón», le repetía cada mañana mientras la llevaba a contemplar el impresionante Tajo de Ronda, ese abismo vertiginoso que partía la ciudad en dos y que, como ellos, desafiaba cualquier expectativa. Los vecinos del barrio antiguo observaban con una mezcla de compasión y admiración cómo Miguel empujaba la silla de Carmen por las complicadas cuestas de la ciudad. Él había rechazado numerosas ofertas de ayuda económica, prefiriendo mantenerse con dignidad con los ingresos de su pequeño taller de carpintería. Por las tardes, tras cerrar el negocio, padre e hija recorrían juntos el Puente Nuevo, contemplando el vuelo de las águilas que anidaban en las paredes rocosas del desfiladero. La vida, sin embargo, guardaba más pruebas para la pequeña Carmen. Cuando acababa de cumplir 6 años, Miguel comenzó a toser sangre. Al principio ocultó su padecimiento, pero pronto sus fuerzas menguaron hasta que no pudo levantarse de la cama. El médico del pueblo, tras examinarlo, solo pudo negar con la cabeza: «Tuberculosis en estado avanzado. Prometí a tu madre cuidarte siempre, mi pequeña», susurró Miguel una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su modesta casa en el barrio de San Francisco. Pero los caminos del Señor son inescrutables. Carmen, con solo 6 años, sostuvo la mano de su padre mientras éste se desvanecía en un último suspiro. El funeral fue breve. La comunidad, conmovida por la historia de la niña huérfana en silla de ruedas, buscó una solución para su futuro. Fue entonces cuando Lucía, prima lejana de Miguel y mujer de carácter severo que regentaba una tienda de ultramarinos en la parte nueva de la ciudad, aceptó hacerse cargo de Carmen, no sin antes dejar claro que lo hacía por caridad cristiana. El cambio fue brutal para Carmen. La casa de Lucía, aunque espaciosa, carecía del calor que había conocido junto a su padre. Las paredes, decoradas con imágenes religiosas y fotografías antiguas, parecían observarla con la misma frialdad que su nueva tutora. «Una niña rota», había escuchado Carmen decir a Lucía cuando hablaba por teléfono, creyéndose a solas. «¿Quién va a fijarse en una mujer con semejante carga? He tenido que rechazar ya 2 propuestas de matrimonio por culpa de esta situación». Los días se convirtieron en meses, y los meses en 2 dolorosos años en los que Carmen aprendió a hacerse invisible para evitar la ira de Lucía. La silla de ruedas que su padre había construido con tanto amor comenzaba a deteriorarse, y Lucía se negaba a repararla, argumentando que ya bastante hacía con darle techo y comida. Una tarde de verano, cuando Carmen cumplió 8 años, Lucía entró en su habitación con una sonrisa que la niña nunca había visto antes. «Prepárate, Carmen. Hoy es un día especial», anunció con un entusiasmo inusual. «Ha llegado el circo a Ronda y vamos a ir a verlo». Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Carmen latió con ilusión. El circo representaba una ventana a un mundo diferente, una escapatoria momentánea de su dolorosa rutina. Lucía la vistió con un vestido que había pertenecido a la difunta Sofía, una prenda guardada en el fondo de un baúl que olía a naftalina y recuerdos perdidos. «Hoy pareces casi normal», comentó Lucía mientras cepillaba con brusquedad el largo cabello negro de Carmen. «Si te comportas, quizás podamos comprar algodón de azúcar». Subieron al antiguo Seat 600 que Lucía conducía con orgullo por ser el único lujo que se permitía. Durante el trayecto, Carmen observaba por la ventanilla cómo la ciudad de Ronda iba quedando atrás, sus murallas almohades empequeñeciéndose en la distancia.
No fueron al recinto ferial donde normalmente se instalaba el circo, sino que tomaron una carretera secundaria, adentrándose en la serranía. ¿Dónde está el circo, tía Lucía?, preguntó Carmen, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Es un circo especial, más pequeño, respondió Lucía sin apartar la vista de la carretera. Solo unos pocos privilegiados pueden verlo. Después de casi una hora de viaje por caminos cada vez más estrechos y pedregosos, llegaron a un claro en el bosque. No había carpas de colores, ni música festiva, ni vendedores de golosinas, solo la soledad del monte andaluz, con sus encinas retorcidas y el canto lejano de las cigarras. «Hemos llegado», anunció Lucía deteniendo el coche. Con movimientos mecánicos, como si llevara semanas planeándolo, Lucía sacó la silla de ruedas del maletero y ayudó a Carmen a sentarse en ella. Luego, empujándola, se adentró unos metros en el bosque hasta llegar a una pequeña explanada con vistas al valle. «¿Sabes, Carmen? Siempre he pensado que eres una niña muy valiente», comenzó a decir Lucía con una voz extrañamente dulce mientras colocaba la silla de ruedas frente al precipicio. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Notó cómo las manos de Lucía soltaban lentamente el respaldo de la silla. «El circo que te prometí está ahí abajo», susurró Lucía en su oído. «Un lugar donde no serás una carga para nadie». Con estas palabras, Lucía dio media vuelta, regresó al coche y arrancó el motor. Carmen, paralizada por el miedo, escuchó cómo el vehículo se alejaba, dejando tras de sí una nube de polvo rojizo que se disipaba lentamente en el aire caliente del atardecer. La realidad de su situación golpeó a Carmen como una bofetada. Estaba sola, abandonada en medio de un bosque desconocido, sin comida ni agua, con el sol poniéndose en el horizonte. Sus ojos, esos ojos oscuros heredados de su madre, se llenaron de lágrimas mientras la desesperación se apoderaba de ella. «Papá, ayúdame», susurró, recordando las palabras que Miguel le repetía cada mañana. «Tu valor no está en tus piernas, sino en tu corazón». Respiró hondo, secó sus lágrimas y decidió explorar sus opciones. La silla de ruedas, aunque deteriorada, aún funcionaba sobre el terreno relativamente plano de la explanada. Con esfuerzo comenzó a moverse, buscando algún camino o senda que pudiera seguir. La oscuridad comenzaba a caer cuando escuchó el primer aullido. Lobos. Las montañas de la serranía de Ronda eran uno de los últimos refugios de estos depredadores en Andalucía. Carmen había escuchado historias sobre ellos en la escuela antes de que Lucía decidiera que no valía la pena gastar dinero en educar a una niña como ella. El miedo volvió a apoderarse de Carmen cuando escuchó el crujir de ramas a pocos metros de donde se encontraba. Instintivamente, giró su silla para enfrentarse a lo que se aproximaba. Entre la penumbra del bosque, dos ojos ambarinos la observaban fijamente. No era un lobo, sino un enorme león de melena dorada. Carmen parpadeó confundida. Un león en los bosques de Andalucía. Era imposible. Debía ser una alucinación causada por el miedo y el cansancio. Sin embargo, el animal seguía allí, majestuoso e incongruente, observándola con una intensidad que parecía traspasar su alma. El león avanzó lentamente hacia ella, sus músculos moviéndose con una elegancia hipnótica bajo su pelaje. Carmen, inmóvil, esperaba lo inevitable, pero en lugar de atacarla, el animal se detuvo a pocos centímetros, olfateó el aire y luego se sentó sobre sus cuartos traseros, como si estuviera montando guardia. A lo lejos, los aullidos de los lobos se intensificaron. El león giró su cabeza hacia la oscuridad del bosque y emitió un rugido tan potente que Carmen sintió cómo vibraba el aire a su alrededor. Los aullidos cesaron inmediatamente. Aquella noche, bajo el manto estrellado andaluz, ocurrió algo inexplicable. El león permaneció junto a Carmen, ofreciéndole un calor y una protección inesperados. La niña, vencida por el cansancio emocional y físico, terminó durmiéndose con la cabeza apoyada en el costado del animal, arrullada por su respiración rítmica. Al amanecer, Carmen despertó sobresaltada. Por un instante, creyó haber soñado todo lo sucedido, pero la realidad la golpeó cuando vio su silla de ruedas y el bosque que la rodeaba. Sin embargo, el león había desaparecido.
¿Habría sido realmente una alucinación? La sed comenzaba a atormentarla cuando escuchó el sonido de agua corriente. A unos metros de distancia, el león había regresado y parecía querer comunicarle algo. El animal caminaba unos pasos y luego se giraba hacia ella, como esperando que lo siguiera. Con dificultad, Carmen maniobró su silla por el terreno irregular, siguiendo al felino que la guiaba con paciencia sorprendente. Tras superar varios obstáculos, llegaron a un pequeño arroyo de aguas cristalinas. Carmen bebió ávidamente mientras el león vigilaba los alrededores. «Gracias», susurró ella, cuando hubo saciado su sed. El animal la miró fijamente, como si entendiera sus palabras. A medida que avanzaba el día, Carmen comenzó a comprender la magnitud de su situación y el misterio que representaba la presencia del león. Era evidente que el animal no era autóctono de aquellos bosques. Quizás había escapado de algún circo o colección privada. Eso explicaría por qué no la había atacado. Probablemente estaba acostumbrado a la presencia humana. Pero, ¿por qué la protegía con tal dedicación? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, escucharon voces humanas aproximándose. El león se tensó inmediatamente, y Carmen pudo sentir cómo un gruñido sordo vibraba en su garganta. «Te digo que lo vi por aquí», exclamaba una voz masculina con marcado acento andaluz. «Un león enorme. Seguro que es el que se escapó del circo ambulante. La recompensa debe ser jugosa». «Pues yo sigo pensando que has bebido demasiado fino, Paco», respondió otra voz. «Un león suelto en la serranía. Venga ya». A través de la vegetación, Carmen distinguió a dos hombres armados con escopetas que avanzaban en su dirección. Cazadores furtivos, probablemente. El león se preparaba para atacar, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse. En ese momento, Carmen tomó una decisión. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, empujó su silla hacia adelante, colocándose entre los cazadores y el león. «¡Alto!», gritó con una voz que no parecía la suya, una voz que resonó entre los árboles con la fuerza de alguien que no tiene nada que perder. Los cazadores se detuvieron en seco, boquiabiertos ante la visión de una niña en silla de ruedas en medio del bosque, con un imponente león a sus espaldas. «Dios santo, ¿qué demonios?», balbuceó uno de ellos. «No le harán daño», declaró Carmen con firmeza. «Él me ha protegido, me ha salvado la vida». Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad. La escena parecía sacada de un cuento fantástico. Una niña indefensa defendiendo a un depredador peligroso. «Niña, ese animal es peligroso», dijo el que parecía mayor, bajando ligeramente su escopeta. «Ha escapado del circo que está instalado cerca del pueblo de Benaoján. Venimos a capturarlo». «¿Un circo?», preguntó Carmen mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. «Sí, llegó hace 3 días», respondió el hombre. «Este león se escapó durante el montaje de la carpa. Lo llevan buscando desde entonces». El circo. Lucía no había mentido del todo. Realmente había un circo en la zona, pero su plan nunca fue llevarla a disfrutar del espectáculo. «Si me ayudan a llegar hasta allí», propuso Carmen con una madurez impropia de sus 8 años, «convenceré al león para que nos siga. No necesitan escopetas». Los cazadores, aún perplejos ante la situación, accedieron con cierta reticencia. Uno de ellos, el más joven, se ofreció a empujar la silla de ruedas de Carmen mientras el otro caminaba adelante, marcando el camino más accesible a través del bosque. El león los seguía a pocos metros de distancia, manteniéndose lo suficientemente cerca para no perderlos de vista, pero lo bastante lejos como para no alarmar a los hombres. De vez en cuando, Carmen giraba la cabeza para asegurarse de que el animal seguía allí, y cada vez encontraba esos ojos ambarinos fijos en ella, como si intentaran memorizar cada uno de sus rasgos. Tras casi 2 horas de camino, llegaron a un claro donde se alzaba una modesta carpa de circo. Varios vehículos y caravanas se distribuían alrededor, formando un pequeño poblado nómada. Un hombre de complexión robusta y bigote prominente fue el primero en divisarlos. «¡Santo cielo! ¡Han encontrado a Sultán!», exclamó corriendo hacia ellos para detenerse abruptamente al notar la extraña procesión. 2 cazadores, una niña en silla de ruedas y un león que caminaba libremente detrás de ellos. «¿Cómo habéis...? ¿Quién es esta niña?», preguntó desconcertado.
Es una larga historia, respondió uno de los cazadores, pero parece que tu león ha encontrado una amiga. La noticia de la niña que había domado al león fugitivo se extendió como la pólvora por los pueblos de la serranía. El Circo Estrella, una modesta compañía familiar que luchaba por sobrevivir en tiempos donde los espectáculos tradicionales perdían terreno frente a los entretenimientos digitales, se encontró de repente con más público del que jamás había tenido. Antonio Herrera, el dueño del circo y domador de Sultán, escuchó con horror el relato de Carmen sobre su abandono en el bosque. Con la autorización de las autoridades locales, que habían iniciado una investigación contra Lucía, Antonio ofreció a Carmen quedarse con ellos mientras se resolvía su situación legal. En el circo todos somos diferentes, le explicó Antonio mientras le mostraba la caravana que compartiría con María, la trapecista. Aquí nadie es un bicho raro. Somos una familia de rarezas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Carmen descubrió en el circo un hogar que nunca había imaginado. María le enseñó a fortalecer sus brazos hasta conseguir un torso poderoso que compensaba la debilidad de sus piernas. Javier, el mecánico del circo, le construyó una nueva silla de ruedas, más ligera y resistente que la que había hecho su padre. Pero el vínculo más especial seguía siendo el que compartía con Sultán. El león, normalmente distante incluso con Antonio, mostraba una docilidad y afecto inusitados con Carmen. La niña podía entrar en su jaula sin temor alguno, y pronto se convirtió en parte del espectáculo. La niña que susurra a los leones, la anunciaban en los carteles. Mientras tanto, Lucía había sido detenida y procesada por abandono de menor. Durante el juicio, se reveló que había estado malversando la pequeña herencia que Miguel había dejado para Carmen, utilizando el dinero para sus propios gastos mientras mantenía a la niña en condiciones precarias. Una tarde de primavera, cuando el circo se había instalado en las afueras de Granada, Carmen recibió una visita inesperada. Elena Sánchez, una médica especializada en rehabilitación infantil, había leído sobre su historia en los periódicos y había seguido al circo por media Andalucía hasta dar con ella. «Hay nuevos tratamientos, Carmen», le explicó con entusiasmo. «No puedo prometerte que volverás a caminar, pero existe la posibilidad de mejorar tu calidad de vida significativamente». La noticia cayó como una bomba en la familia circense. Por un lado, todos se alegraban por Carmen, pero por otro temían perderla. Especialmente Antonio, que además de encariñarse con la niña, había visto cómo los números con Sultán se habían convertido en el principal atractivo del espectáculo. «Es tu decisión, pequeña», le dijo finalmente Antonio una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la puerta de su caravana. «Pero recuerda que siempre tendrás un hogar aquí». Carmen pasó la noche en vela, reflexionando. Al amanecer tomó su decisión. Se sometería al tratamiento propuesto por la doctora Sánchez, pero con una condición innegociable. «Sultán viene conmigo», declaró con firmeza. Lo que parecía una locura se convirtió en realidad gracias a la intervención de un adinerado filántropo de Granada que, conmovido por la historia de Carmen, financió no solo su tratamiento, sino también la construcción de un recinto especializado para Sultán en los terrenos del Centro de Rehabilitación. Los años pasaron. Carmen, ya con 15 años, había superado todas las expectativas médicas. Aunque seguía necesitando su silla de ruedas para desplazamientos largos, ahora podía mantenerse en pie y dar algunos pasos con la ayuda de unas ortesis especialmente diseñadas para ella. El Centro de Rehabilitación se había convertido en un lugar de peregrinación para niños con discapacidades de toda España, atraídos no solo por los tratamientos innovadores, sino también por la oportunidad de conocer a Sultán, quien bajo la supervisión constante de Carmen, se había convertido en una especie de terapeuta animal para los pequeños pacientes. Fue durante uno de estos encuentros cuando Carmen presenció algo extraordinario. Una niña llamada Isabel, paralizada por un trauma emocional que le impedía hablar desde hacía 2 años, rompió de repente su silencio al acariciar el pelaje de Sultán. «Es suave», exclamó con una voz ronca por el desuso. «Mamá, es muy suave». La madre de Isabel cayó de rodillas, llorando de alegría,
mientras Carmen observaba la escena con una mezcla de asombro y comprensión. Quizás ese había sido el propósito de todo desde el principio. Quizás su dolor y el de Sultán debían encontrarse para poder sanar otras heridas. En su 16º cumpleaños, Carmen recibió 2 noticias que cambiarían su vida para siempre. La primera llegó en forma de carta. Había sido aceptada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, con una beca completa. La segunda noticia la trajo la doctora Sánchez, con lágrimas en los ojos. Sultán había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa propia de los felinos en cautividad. Le quedaban pocos meses de vida. La noticia devastó a Carmen. Durante días se negó a separarse del león, durmiendo junto a su recinto, susurrándole palabras de consuelo cuando los dolores se hacían insoportables. Una noche, mientras velaba su sueño, Carmen tomó una decisión. Haciendo uso de los contactos que había establecido a lo largo de los años, organizó el traslado de Sultán a una reserva natural en la provincia de Cádiz, donde el león podría pasar sus últimos días en un entorno lo más parecido posible a su hábitat natural. La despedida fue desgarradora. Carmen acompañó a Sultán hasta la reserva y pasó con él su último día, tumbados juntos bajo un alcornoque, recordándole lo importante que había sido en su vida. «Me salvaste en más formas de las que puedo contar», le susurró al oído, «y ahora es mi turno de devolverte la libertad que mereces». Cuando llegó el momento de partir, Carmen se incorporó con ayuda de sus ortesis. Por primera vez desde que se conocieron, estaba de pie frente a Sultán. El león la miró fijamente, como reconociendo la importancia del momento, y luego, lentamente, inclinó su majestuosa cabeza en lo que pareció una reverencia. Años después, Carmen Rodríguez se convirtió en una reconocida veterinaria especializada en grandes felinos y fundó un santuario para animales rescatados de circos y colecciones privadas. En la entrada del recinto, una placa de bronce mostraba la silueta de un león con una inscripción sencilla pero poderosa. Para Sultán, que me enseñó que la verdadera fuerza no está en las piernas, sino en el corazón. Y aunque muchos le preguntaban por qué había elegido ese camino, Carmen simplemente sonreía, porque hay vínculos que trascienden lo explicable. Conexiones que desafían toda lógica, pero que, en su inexplicable certeza, nos recuerdan que a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados y en las formas más improbables. Y mientras el sol se ponía sobre el santuario cada tarde, Carmen juraba que podía escuchar, mezclado con el viento, el eco lejano de un rugido que seguía resonando en su corazón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de nuestra historia. Esperamos que el relato de Carmen y Sultán haya tocado vuestro corazón de alguna manera. Si os ha gustado esta historia de superación y amistad incondicional, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Cada interacción nos ayuda a seguir creando estas historias para vosotros. Cada día traemos nuevas narrativas que buscan emocionar e inspirar, así que explorad nuestro canal para encontrar la que más resuene con vosotros. Y por supuesto, nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la conexión entre Carmen y Sultán? ¿Creéis que existen realmente esos vínculos inexplicables entre humanos y animales? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que promete conmoveros hasta las lágrimas.